Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Pues estamos aquí de nueva cuenta, aquí transmitiendo, compartiendo un mensaje, esperando que sea de bendición para tu vida. Y sabes, esta semana estamos muy contentos, mi familia y tu servidor, porque queremos compartirle un mensaje que para nosotros es de gran bendición, es de mucha bendición y es el motivo por el cual nosotros compartimos estos mensajes, por el cual compartimos estas transmisiones. Este mensaje, eso significa para nosotros. Hoy hablaremos de cómo existe un Dios que es un Padre lleno de amor y de misericordia, que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Entonces, por eso nos sentimos contentos. Nosotros pensamos que este mensaje es muy importante para nosotros, porque sabemos que va a ser de bendición a tu vida. Y bueno, estamos aquí, estoy con mi esposa, con mis hijas, estamos aquí todos haciendo, armando todo esto, todos somos un equipo, somos uno. Y bueno, ahorita vemos que ya algunos que ya se han conectado. No sé si me apoyas aquí tantito, Mayita. Y para saludarlos, queremos saludar a todos los que se estén conectando, para saludarles. Y bueno, pues quiero saludar antes que nada, quiero mandarle un fuerte saludo a mis suegros, doña Lulú, don Eliezer, le mando un fuerte abrazo, a Sandra, a Pau, a Carlos, a todos, a mi hijo Gibran que se encuentra en la ciudad de Cancún, y primero Dios, pronto nos veremos para allá, si Dios quiere, ahí nos vamos a ver pronto. Y pues también quiero saludar a mis papás que se encuentran en Villahermosa, Tabasco. Mi mamá está delicada de salud por la cuestión, una cuestión de su estómago, pero bueno, le mando un abrazo a mi papá, a mi mamá, y también quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo también y saludo a mis pastores que siempre me han apoyado y me han bendecido mucho y son de mucha bendición para mí y mi familia. Y bueno, nosotros queremos compartir este mensaje, pero quiero mandarle ahí saludos aquí a los que que ya están conectados. Quiero mandarle al hermano Wilber, a Ale, a la hermana Felicita, y sé que algunos más se van a seguir conectando. Y yo te quiero decir algo: comparte el mensaje, comparte para quien tú consideres que va a ser de mucha bendición para su vida. Y bueno, antes de comenzar, vamos a orar, vamos a pedirle a que el Espíritu de Dios nos ayude en esta noche. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias primeramente porque tú nos permites poder hacer esta transmisión. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo prepare el corazón de aquellas personas que vean este mensaje. Y declaramos que tu palabra es una semilla que dará fruto en esos corazones al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero compartirles este mensaje que se llama, como tú ya viste la invitación, se llama Vuelve a casa. Vuelve a casa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios me puso en el corazón eso, de que volvamos a casa. ¿Y a casa de quién? De nuestro Padre. Sabes que la palabra volver es sinónimo de regresar, que significa volver al lugar de origen. Y yo te quiero compartir esto porque hace muchos años, cuando yo estaba muy pequeño y en mi adolescencia, pues le di volver a casa. Para mí significó el que, ¿cómo te diré? Que cuando yo hacía algo, me acuerdo que en la primaria una vez no hice una tarea y me dio miedo y dije, me van a regañar la maestra, me van a regañar mis papás porque no hice la tarea. Y estando en la primaria, me acuerdo que fue la primera vez que me fui de mi casa. Y estaba en la primaria, estaba muy pequeño, no pasaba yo de 10 años. Y sin embargo, regresé hasta en la tarde a mi casa porque tenía hambre. Entonces regresé y sin embargo mis papás siempre me recibieron bien, se espantaron, estaban alarmados porque no sabían dónde estaba yo. Entonces esa fue la primera vez en que yo hice eso, me fui de mi casa. La segunda vez fue cuando yo estaba en la prepa, en mi adolescencia. Entonces me acuerdo que esa vez me fui de mi casa, me fui una semana. Estaba yo en la prepa y la verdad que también después de que estuve una semana en casa de amigos y todo eso, ya luego regresé a mi casa y nuevamente mis papás me recibieron con los brazos abiertos. La tercera vez que yo me fui de mi casa, ya fue cuando yo estaba ya en la universidad, y esa vez me fui 6 meses de mi casa. Y cuando volví a regresar, mis papás nuevamente con los brazos abiertos. Por eso hoy te quiero compartir este mensaje de vuelve a casa.
aún también cuando yo tengo 7 años y medio con mi familia de estar en Cristo. Aún en este tiempo, no fue ahorita, ni hace una semana, ni hace 6 meses, sino eso tiene años. Pero cuando ya estábamos en Cristo, también nosotros como papás, mi esposa y yo vivimos eso. Cuando Gibi se fue de la casa, se fue varios días, y créeme que como papá se siente muy feo, se siente algo terrible, una angustia de que tú no sabes dónde está tu hijo y tú lo que quieres es que no le pase nada malo. Entonces ahí empecé a sentir lo que siente un padre cuando un hijo no está en casa, cuando un hijo está perdido, cuando un hijo no sabes ni dónde está. La aflicción del padre, el que siempre orándole, ¿para qué? Para que no le pase nada a su hijo. Entonces me acuerdo que esa vez Gibran llegó, a los 2-3 días llegó Gibran. Y también, aunque ustedes no lo crean, también sucedió con nuestra hija Mayrani. Eso también tiene muchos años, pero me acuerdo cuando tuvimos un problema, yo no la supe escuchar, y me acuerdo que se fue aquí por la colonia y no sabíamos dónde estaba. Sin embargo, la encontramos a las horas, pero era una angustia que sentíamos. Y por eso hoy te hablo de esto, te quiero hablar de esto porque este tema, por eso lo llamé así, volver a casa. Y volver a casa te lo quiero mostrar esta vez con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla en los evangelios, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, habla de 3 parábolas. Las parábolas, Jesús enseñaba a través de parábolas. Las parábolas, más que enseñanzas, son una verdad de la vida de cada uno de nosotros. Entonces Jesús enseñaba a través de parábolas, y en el capítulo 15 habla de 3 parábolas. Habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo perdido. En las 3 parábolas se perdieron 3 cosas, sin embargo en una de ellas se trataba de un hijo. Y esta es la historia que Jesús narra a los discípulos, de que Jesús les narra y les quiere enseñar cómo es el amor del Padre cuando un hijo ya se fue de la casa, cuando un hijo no está en la voluntad del Padre. Y habla de una historia de un hombre que tiene 2 hijos. Uno era mayor y el otro era el menor. Sin embargo, el menor le empezó a pedir al padre que le diera sus bienes. Le empezó a pedir al padre, le exigió que le diera sus bienes porque él quería vivir su vida. Y el padre consintió, el padre le dio los bienes. Y una vez que se los entregó, una vez que le entregó los bienes, este joven, el menor de edad, este hijo, se apartó de la provincia, se apartó del padre y se fue muy lejos. Y lo que sucedió es que malgastó todo, malgastó y perdió todo lo que le había dado el padre. Entonces en ese tiempo vino mucha necesidad, vino un tiempo de hambre, y entonces empezó a tener necesidad el hijo, empezó a tener necesidad, y entonces consiguió un trabajo en el cual criaba y le daba de comer a los cerdos, y él anhelaba comer las algarrobas que le daba a los cerdos. Imagínate, vino una necesidad para este joven. Entonces, ahí me quiero detener. Fíjate que muchas veces sucede con nosotros que a veces queremos hacer nuestra voluntad. Nuestros padres a veces nos enseñan, o mismo nuestro Padre Celestial quiere una voluntad para nosotros, quiere lo mejor para nosotros. La palabra de Dios enseña que sus caminos son más altos, que sus pensamientos son más altos que los que podamos tener nosotros. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sin embargo, muchas veces no entendemos esos caminos y esa voluntad que el Padre tiene para nosotros. Y así sucedió. Esto nos enseña Jesús cómo el hijo se apartó del padre. El hijo exigió, él quería tener lo que era suyo y se lo dio el padre. Pero ¿qué es lo que pasó? Que tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que hizo el hijo es que se fue lejos y se apartó. ¿De qué? Se apartó de su padre. ¿Qué más? Perdió todo lo que le había dado el padre, lo perdió por completo. Pero también sucedió esto, que empezó a tener necesidad. Cuando estaba con el padre no tenía ninguna necesidad. Cuando estaba con el padre lo tenía todo. Cuando estaba con el padre
Padre estaba cerca de él, tenía su cobertura, tenía su bendición, tenía su provisión, tenía su protección, lo tenía todo cuando estaba con el Padre. Sin embargo, cuando se apartó de él, entonces vino la necesidad, vino la escasez, vino entonces las consecuencias de sus decisiones. Y es aquí donde yo quiero entrar. La palabra de Dios enseña en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, les parecen bien, sin embargo su final no es bueno. Muchas veces nosotros consideramos que los caminos que nosotros decidimos son los mejores. Es más, hasta hay una canción de los caminos de la vida no son como yo pensaba. Sin embargo, estoy seguro que esa canción se escribió. ¿Por qué? Porque hay personas que decidieron tomar el camino que ellos consideraron que estaba bien y no el camino del Padre. Entonces, la palabra de Dios es perfecta y no se equivoca. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin no es bueno, no tiene un final feliz. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué le sucedió esto al hijo pródigo? ¿Por qué le sucedió esto? Le sucedió porque la palabra es muy precisa. La bendición de un padre cuenta mucho. Vivir bajo la protección, bajo la bendición, bajo la cobertura de un padre trae muchas bendiciones. Dice la palabra de Dios en Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, quiere decir que cuando el hijo le pidió todos sus bienes, la palabra de Dios nunca dice que lo haya bendecido, sino que dice que se lo dio. Es decir, consintió la decisión del hijo. No es lo mismo la bendición que el consentimiento. ¿Por qué? Porque tienes que saber que las bendiciones que nosotros tenemos están conectadas al Padre. Siempre van a estar conectadas al Padre. En el libro de Santiago, la palabra nos enseña que toda buena dádiva proviene del Padre, proviene de nuestro Padre Celestial. Entonces todas nuestras bendiciones están conectadas a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros nos desconectamos, nos apartamos de Él, esas mismas bendiciones las perdemos. Perdemos su protección, perdemos su cobertura, perdemos su provisión. Pero ¿qué sucedió en esto que Jesús nos enseña en esta parábola? Que que el Padre consintió en darle los bienes, nunca lo bendijo. Y aquí Dios nos enseña algo, y es lo que tiene Dios, que Dios nos da libre albedrío. Es decir, que Dios nos permite tomar nuestras propias decisiones, buenas o malas. Desde un principio, cuando Dios creó al hombre, en el libro de Génesis, la palabra de Dios nos enseña que Dios puso a Adán, lo puso en el huerto de Edén y le dio instrucciones y le dijo: de todo fruto de todos los árboles puedes comer, sin embargo del árbol de la ciencia del bien y el mal no comas, porque el día que lo comas vas a morir. Es decir, Dios le mostró el camino, le dijo qué es lo que tenía que hacer. Sin embargo, el que tenía que tomar la decisión era Adán, y tomó la decisión ¿de qué? De desobedecer a Dios. Entonces eso trajo consecuencias. Sin embargo, Jesús, cuando estuvo en la tierra, mira el contraste. Jesús, cuando tuvo que tomar la copa de iniquidad, no es una copa, es un vaso que tengo aquí, pero tomó la copa de iniquidad que contenía todo el pecado del mundo, Jesús no cometió pecado alguno, sino que se hizo pecado por nosotros. Por primera vez Jesús iba a sentir lo que era la envidia, lo que era la maldad, todo lo malo del mundo lo iba a sentir. Y Jesús menciona en los evangelios: Padre, si quieres, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ahí Jesús nos enseña que Él, aunque Él no quería, Él prefirió hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios nos da libre albedrío, nos da el privilegio, nos da el poder de poder decidir. Por eso la palabra, hay una parte en Proverbios, capítulo 9, verso 12, en otras versiones, que no es Reina Valera, dice la palabra de Dios que el sabio se beneficia a sí mismo y el necio sufre las consecuencias. Quiere decir esto que cada uno escoge su propio destino. El sabio se va a beneficiar, el obediente se va a beneficiar, el que hace la voluntad se va a beneficiar a sí mismo. Sin embargo, el que no hace la voluntad, el que considera que lo que está haciendo es lo mejor, el que no obedece, el que no escucha consejos, el que no quiere la dirección del Padre, entonces él mismo sufrirá las consecuencias. Y entonces
Es lo que sucedió con esta persona, con este joven, con el hijo pródigo, perdió todo. Sin embargo, aquí entra lo bueno, aquí entra el punto importante de esta historia, que a pesar de que le había sucedido todo al hijo pródigo, a pesar de que le había sucedido todo, en el verso 17 del capítulo 15 dice así: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí no tengo nada, sino que padezco de hambre. Es decir, volviendo en sí significa, te lo quiero poner de esta manera como un ejemplo. Imagínate que una persona está en coma y los familiares que anhelan que vuelva en sí. ¿Para qué? Para que vuelvan sus sentidos, para que vuelva a hacer su vida de manera normal. Imagínate que una persona está desmayada. ¿Qué es lo que decimos? Le ponemos alcohol, ¿para qué? Para que vuelva en sí. Entonces, aquí el hijo pródigo, después de que padeció mucho, después de que tuvo hambre, que perdió todo, que tenía necesidad, que se apartó de su padre, volvió en sí y él pudo decir esta palabra: en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan. Es decir, él se acordó que tenía un padre, que tenía una casa en la cual hay abundancia de pan. Entonces, esto le sucedió, y lo que significa en otras versiones, volviendo en sí, en otras versiones dice, finalmente recapacitó. Es decir, que se dio cuenta de la condición en la cual se encontraba él. A veces cuando nosotros nos apartamos del amor del Padre, como que nos ponemos y nos cegamos y pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Y esto le sucedió a este joven. Sin embargo, él volvió en sí, él recapacitó y se dio cuenta de la condición en la cual él se encontraba. ¿Cómo se encontraba él? Él se encontraba, ya no tenía nada, había perdido todo y tenía necesidad. Pero él sabía dentro de sí que había un padre que lo estaba esperando, que había un padre que lo amaba con todo su corazón. Entonces él por eso volvió en sí y pudo decir: iré a la casa de mi padre, regresaré y le diré que he pecado contra él y contra el cielo. Entonces dice que él, declarando eso, él lo hizo. Esto significa que había un arrepentimiento en su corazón. Es decir, después de que lo declaró, él se levantó y volvió a la casa de su padre, iba a la casa de su padre. Sin embargo, ¿te acuerdas que al principio yo te conté cómo se pone un padre cuando los hijos se van de casa? Que mi esposa y yo ya experimentamos eso. Se siente horrible, se siente muy feo, es algo que no se lo deseo a nadie. Y yo por eso cuando leo esto me imagino que el padre todos los días estaba esperando, se asomaba para ver si venía su hijo. Tan es así que la Biblia habla que dijo ¿cómo se llama? Que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Es decir, su padre siempre estaba esperando que el hijo volviera. Y dice que cuando lo vio su padre, fue movido en misericordia, y el que corrió fue el padre y se echó sobre su cuello y le dio un beso. Es decir, aquí nos muestra cómo hay un padre lleno de amor, un padre lleno de misericordia, que siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos. A pesar de lo que tú hayas hecho, a pesar de lo que yo haya hecho, a pesar de lo que hayamos hecho, siempre va a haber un padre que nos va a estar esperando con los brazos abiertos, que nos va a besar, que nos va a abrazar y que va a hacer fiesta. Y mira lo que sucedió con esto. Dice que el padre, que el hijo le dice: Padre, he pecado contra ti. Y que lo interrumpió el padre. Es decir, ya no le importó, porque el hecho de que solamente con ver a su hijo que volviera a casa, para él ya significaba mucho. Para él ya significaba que su hijo estaba arrepentido y que quería volver a casa. Y el padre lo que anhelaba es que su hijo estuviera en casa, a sus brazos, cerca de él. Entonces dice la palabra de Dios que él mandó a traer y a sacar el mejor vestido para que le vistieran, para ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y mandó a traer el becerro más gordo para matarlo y para que hicieran una fiesta. Mira lo que hace cuando uno, a pesar de que uno la ha regado, a pesar de que ha hecho muchas cosas, cometido muchos errores, sabes que cuando tú vienes con ese corazón arrepentido, como lo dice la palabra, que Dios no desprecia,
un corazón contrito y humillado. Entonces este hijo así regresó y ¿qué es lo que tuvo? ¿Qué recompensas tuvo cuando él regresó a casa? Primero que el padre lo perdonó y después tuvo recompensa porque el padre lo restituyó. Le puso nuevas vestiduras y la palabra de Dios enseña en Isaías que Dios nos pone vestiduras de salvación, vestiduras de justicia. Es decir, el hijo pródigo, a pesar de que había desperdiciado todo, a pesar de que se había apartado de Dios y a pesar de que ya estaba en lo último, ya no tenía nada, se acordó que había un padre. El padre, cuando se acerca al padre, el padre lo perdona, pero también lo restituye en todas las cosas, le pone una nueva vestidura, le pone un anillo. El anillo simboliza el sello del amor del padre. Se lo puso en su mano delante de todos, diciendo: este es mi hijo, el cual amo, el cual hago todo esto. Dice también que mandó a ponerle calzados, es decir, el hijo iba a tener un nuevo caminar, iba a tener una nueva senda. A mí me encanta la palabra de Dios cuando dice en Salmo 25, cuando nos dice la palabra, versos 4 y 5, dice que el salmista dice: enséñanos tus caminos, enséñanos, muéstranos tus sendas y encamínanos en tu verdad y enséñanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación y en ti he esperado. Es decir, cuando al hijo le pusieron nuevo calzado, eso simboliza un nuevo caminar. También dice que mandó a matar un becerro. ¿Eso qué simboliza? Simboliza el sacrificio del cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también hubo una fiesta. En el capítulo 15, en las parábolas hablan que cuando encontraron la oveja que estaba perdida, que cuando encontraron la moneda y que cuando encontraron al hijo pródigo, hubo fiesta. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos arrepentimos, hay fiesta en los cielos. Y esto sucedió y esto sigue sucediendo. Esto sigue vigente. La palabra no pasará. Dice la propia palabra que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra nunca dejará de ser. Hoy, con lo que yo te quiero decir es que a lo mejor, si tú te habías apartado de tu Padre Celestial, te habías apartado de Dios, habías perdido todo y hoy te encuentras en una gran necesidad, te digo algo: hay un Padre Celestial que te está esperando con los brazos abiertos, que quiere perdonarte todo lo que has hecho y te quiere restituir, te quiere restaurar tu vida. Hay un versículo en la Biblia que a mí me marca y que me bendice mucho. 2 Corintios 5:17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, Dios te restaura por completo. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Yo te quiero compartir algo. Mira, yo tengo en Cristo, mi familia y yo tenemos aproximadamente 7 años y medio en Cristo. Pero cuando cuando había cometido muchas cosas de las cuales me arrepiento y que no quiero mencionarlas, pero había muchas cosas y yo pensaba que yo no era digno de recibir perdón. Yo no sabía que Dios tenía tanto amor. Yo desconocía tantas cosas, de que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todo aquel que Dios lo mandó, ¿para qué? Para buscarnos a nosotros los que nos habíamos extraviado, para salvarnos. Y yo no sabía eso. Entonces yo me acuerdo que un 14 de diciembre del 2012, yo tuve un encuentro con mi Señor Jesús que me llevó al Padre. Me acuerdo que ese viernes en la noche, me acuerdo que estaba hablando la persona que estaba dando el mensaje, pero algo estaba sucediendo en mí. Yo no quería ir, la verdad, pero cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, y estaba taladrando mi corazón, estaba taladrando todo lo que había pasado por mi mente, por mi corazón. Entonces Dios empezó a mostrarse a mi vida, pero ¿sabes cómo se empezó a mostrar? Se empezó a mostrar como un Dios que perdona, como un Dios que ama, como un Dios de misericordia, como un Dios, como lo dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que Dios me quería perdonar. Ahí fue cuando en verdad yo recibí los abrazos del Padre Celestial. Él me recibió, y créeme que ese día, cuando yo me fui a dormir,
Cuando yo me fui a mi habitación, cuando yo estaba en mi cama, en verdad, esa noche yo pude dormir en paz, pude dormir con el amor del Padre. Me sentía como diciendo, ahora me siento vivo, ahora me siento importante, ahora siento que valgo, que mi vida vale la pena. Y me acuerdo que al día siguiente, en la mañana, cuando empezaron las plenarias, porque yo no fui primero a una iglesia, yo primero fui a un encuentro. Cuando empezaron las plenarias del sábado, yo me acuerdo que yo corrí cuando escuché la alabanza. Había algo, Dios ya había puesto en mí su amor y yo quería alabarlos. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía lo que Dios me había perdonado y Jesús lo muestra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo muestra cómo Él pone un ejemplo y le dice a un fariseo llamado Simón, le pone, imagínate que hay un acreedor y le deben dos personas, una persona le debe, vamos a ponerlo en pesos mexicanos, le debe 100,000 pesos y la otra 5,000. Y sin embargo estas personas, al no tener nada, el acreedor les perdona a todos. Y Jesús le dice, ¿a quién crees que está más agradecido? Pues al que le perdonó más. Y Jesús dijo esto, al que más se le perdona, más ama. Y al que menos se le perdona, menos ama. Aquí Dios nos quiere mostrar, no importa lo que tú hayas hecho, no importa, pecado chico, pecado grande, pecado es pecado, pero Dios nos perdona, Dios nos ama y Él quiere que regresemos a sus brazos. Aún estando en Cristo, sería un mentiroso si yo te dijera que no he fallado. Claro que he fallado. No fallé ayer tampoco, ni fallé hace un mes, ni fallé hace 6 meses. Pero en mis 7 años y medio que llevo en Cristo aproximadamente, claro que he fallado, pero he vuelto a los brazos de mi Padre. ¿Y sabes qué tiene Él? Que no te reprocha, que no te condena, sino al contrario te abraza, te consuela y te dice, vamos a caminar, vamos, levántate y sigue, porque hay algo que a mí me bendice, que cuando Él comienza algo, comienza una buena obra, y esa buena obra eres tú, eres yo, somos todos los que le permitimos que entre en nuestro corazón. Él empieza a obrar en nosotros y empieza a perfeccionar la buena obra. Sabes, a lo mejor tú estás ahí y créeme que lo único que estoy viendo aquí es un celular, es un cuadrito, pero sé que detrás de esta transmisión, que a través de las redes sociales, hay personas que en este momento el Espíritu de Dios está tocando su corazón. Hay personas que en este momento están volviendo en sí, están recapacitando, están viendo la condición de su vida y están diciendo, me acercaré, volveré a la casa de mi Padre Celestial. Y sabes, Él está esperándote, como aquí nos muestra la palabra de Dios, que el Padre a lo lejos vio al Hijo y corrió. Así Dios quiere correr cuando te vea, que tú vuelvas a su casa, que tú vuelvas a sus brazos, que tú vuelvas y le abras tu corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Sabes, yo quiero decirte algo. Nuestro Padre Celestial es así, que por amor perdona todos nuestros pecados y no hace memoria de ellos. Que su amor perdona multitud de pecados. Eso quiero que lo sepan. Su amor perdona multitud de pecados. Yo siempre lo he dicho, el arma más poderosa de Dios es su amor. No es la condena, no es el señalamiento, sino es su amor. ¿Por qué? Porque Él es un Padre lleno de amor. Y nosotros debemos de ser así como el Padre, también llenos de amor. Entonces, ¿cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. Jesús lo dijo, es más fácil amar a los tuyos que amar a los otros. Claro, pero por eso estamos en un proceso y pidiéndole a Dios que también podemos amar también a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Se lo pedimos, cuesta mucho trabajo, pero Él nos pone el mayor ejemplo. Y Jesús vino a manifestar el amor del Padre. Él dio su vida por nosotros en rescate de muchos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, tú y yo, los fariseos, los religiosos. ¿Saben lo que siempre dicen? Jesús está comiendo con los pecadores, Jesús está en casa de un pecador, se alarman. Pues a eso vino Jesús, vino por nosotros, no vino por los buenos. Jesús lo dijo, los que estén sanos no necesitan médicos, pero el enfermo sí lo necesita. El que está apartado de Dios, claro que necesita el amor del Padre. El que ha perdido todo, claro que necesita del amor del Padre. El que está en necesidad, claro que necesita del amor del Padre. Y es por eso que este mensaje para mi familia y para mí es muy importante, porque
se trata de salvación, se trata de mostrarte que hay un Padre lleno de amor esperándote con los brazos abiertos. Y por eso yo te pido que tú, ahí donde estés, si tú has sentido que Dios ha tocado tu corazón, que el Espíritu de Dios está ahí, hoy quiero orar por ti, hoy quiero recordarte, ayúdame con algo, mi amor, de música instrumental, de sobrenatural, amor. Entonces, ahí quiero recordarte esto. La palabra de Dios enseña que todos, no hay ninguno sin excepción, que todos nos descarriamos como ovejas y cada quien agarró por su camino. Pero para eso vino Jesús, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy Jesús te está buscando. Ahí donde estás, Jesús te está buscando. Por medio del Espíritu Santo te está buscando. Ahí donde tú te encuentres, tú no pensabas que este día Dios quiere buscarte. El Espíritu de Dios con lazos de amor te quiere atraer a Él. ¿Sí? La palabra de Dios dice que con amor eterno nos ha amado y ha prolongado su misericordia. Entonces mira cuánto Dios nos ama. Y hoy quiero orar por ti. Hoy quiero orar porque sé que muchas personas han perdido todo, que muchas personas se apartaron sin darse cuenta. No te estoy juzgando, yo era uno de ellos, que sin darse cuenta se apartaron del Padre y ahorita están con una necesidad, y no hablo de una necesidad material, hablo de una necesidad de sentir el amor del Padre, de sentir sus brazos, de sentir su protección, de sentir su cobertura. De eso estoy hablando. Y sé que hay gente ahí en sus casas, y yo te pido ahí, cierra tus ojos, ahí voy a orar. Padre Celestial, en esta noche tu palabra dice que tú eres el que perdonas todas nuestras iniquidades, el que sanas todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordia, el que sacia de bien nuestra boca y el que nos hace justicia. Hoy vengo orando, Padre, para que tú extiendas tus brazos, Padre. Y muchos se están volviendo en sí para correr a tus brazos, Padre. Recíbelos con ese amor que tú has derramado sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Que sea tu amor el que los atraiga, porque tú eres un Dios, tú eres un Padre que no haces memoria del pasado, que por amor perdonas todas nuestras iniquidades, que agarras nuestros pecados y los mandas a lo más profundo de la mar, Padre Celestial. Hoy yo te pido, aviva tu obra en medio de estos tiempos, donde se habla más de temor, más de miedo, más de enfermedad. Pero en medio de estos tiempos, aviva tu obra en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo te pido, Espíritu de Dios, toca el corazón de esas almas, toca el corazón de aquellas personas, vuelvan en sí y corren a los brazos de nuestro Abba, de nuestro Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, ¿sabes? Hay muchas peticiones por salud, hay muchas, y yo quiero orar ahí, quiero orar por mi tío Pepe, quiero orar por la hermana Felicita, quiero orar por la hermana Froiselda, quiero orar por todo lo que han pedido por sanidad, quiero orar por mi tío Cheo, quiero orar también por mi mamá. Yo quiero declarar lo que dice tu palabra. Hoy quiero declarar por fe quiero declarar lo que dice tu palabra, Padre Celestial, que tú sanas todas nuestras dolencias, que tú fuiste el que nos creaste, el que nos diseñaste en el vientre de nuestra madre, que tú nos santificaste y nos has bendecido cuando venimos a este mundo, Padre Celestial. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, lo que dice tu palabra en Jeremías, que tú harías venir sanidad a nosotros. Hoy a través de tu palabra, y tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, Padre Celestial. Hoy yo declaro esa sanidad
que es a través de tu palabra. Hoy le enviamos por fe, le enviamos a aquellos que han pedido por salud, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Si tú lo crees, dice la palabra que al que cree, todo le es posible, y que lo que pidas en oración creyéndolo, eso es lo que vas a recibir. No depende de mí, ni depende de Dios, depende de la cuánta fe tú le pongas a lo que tú has pedido, a lo que tú le estás creyendo. Sabes, en esta semana fuimos a visitar a una hermana y sabes que fue una gran bendición para nosotros, y eso le decíamos, que ella creyera. Y hace rato, antes de empezar la transmisión, me comuniqué con ella, y entonces me acuerdo que le dimos una palabra, y esta palabra te la quiero declarar a ti. Dice la palabra en Proverbios: corazón alegre constituye buen remedio, porque el espíritu triste seca los huesos. Pero si tú tienes, a pesar de la situación, tú tienes un corazón alegre, eso es buen remedio, es medicina para tu cuerpo. Amén. ¿Sabes? Quiero también orar también por la hermana Carla Peraza, de allá de Ticul, por su familia y su matrimonio, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, tu palabra dice, Padre, en Génesis, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Yo te pido, Padre, la bendición de cordón de 3 dobleces, que tú, Padre, que ella, su esposo, y que tú, Padre Celestial, son el cordón de 3 dobleces, que tú bendices su matrimonio, bendices su familia, Padre Celestial, pues esa es tu voluntad. Y tu palabra dice que la bendición que tú das es la que enriquece, y yo declaro una bendición que enriquece su vida, su familia, y a todas las familias de Ticul, Padre. Bendecimos la vida, Padre, del mentor Alfredo y toda su familia, de los líderes de ese lugar, en el nombre poderoso de Jesús, y con autoridad y la bendición de mi Padre espiritual, yo los bendigo en el nombre de Jesús, Padre Celestial. También oramos por el negocio de la hermana de Lupita Polanco. Oramos por su negocio, Padre Celestial. Tu palabra dice que tú deseas que seamos prosperados en todo, que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Padre, yo te pido, Padre, que tú le des espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de temor de Dios, Padre Celestial. Bendícela y prospérala, que todo lo que haga Lupita Polanco, Padre, en el nombre de Jesús, es prosperado y bendecido, y que no se olvide de dónde viene su bendición, que no se olvide de que tú honras a los que te honran, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre Celestial. Oro por la vida, Padre Celestial, de mi familia. Oro y bendigo la vida, Padre, de mis suegros, Padre, de doña Lulú, de don Eliezer, de Pau, de Sandra, de Carlos. Yo declaro, Padre, los cielos abiertos para mi familia, porque es mi familia, Padre Celestial. Yo los bendigo, Padre Celestial, y declaro que tu amor se derrama en ellos, Padre Celestial, que el Espíritu de Dios se mueve en sus corazones y en sus vidas, Padre Celestial. Y bueno, oro también por mi hermano, oro también por Eli, oro por Mari, oro por mi familia, Padre Celestial, por la familia de parte de mi padre. A lo mejor no conviví mucho tiempo con ellos, pero tengo muchos primos de parte de mis papás, que es la familia Rosas. Entonces, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu bendición, que es tan grande, que tu misericordia, Padre, extiende tu misericordia de mi familia, Padre, de parte de mi padre, de parte también de mi madre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo te quiero decir algo. Así como el Padre se muestra amoroso, nosotros como papás también tenemos que ser así con nuestros hijos. Aunque nuestros hijos se equivoquen, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hijos. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús. Tu palabra dice en Malaquías que tú harías volver el corazón del padre hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Así, Padre, como en esta noche has hecho volver el corazón de muchos a ti, Padre Celestial, también haz volver el corazón de muchos a sus padres, que se rompe lo que el enemigo había querido dividir en el nombre de Jesús, pues para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del enemigo, y hoy se rompe toda división entre padres e hijos, y yo declaro lo que dice tu palabra: el vínculo perfecto es el amor, y ese vínculo entre padre e hijo, Padre, no lo separa el enemigo. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, y quiero mandar
y saludar a todos los que se conectaron. Te agradezco, te doy muchas, infinitas gracias, mi esposa, mis hijas y tu servidor, porque te has conectado, y yo te pido grandísimamente, comparte este mensaje para que otros puedan ser bendecidos por la palabra de Dios. Queremos mandarle saludos a mi mamá. Te amo, mamita. Al hermano Wilber, a Ale Palacio, a la hermana Felicita, a Jorge, a George, a Gabriel, a Charito, a Cielito Mandujano. Un abrazo, hermana Cielito, a la hermana Sandra, a mi cuñada Sandra, a Mari, a mi tía Gaby, un abrazote, tía, a mi primo Mario, que me bendice mucho, a la esposa de Jorge, a mi tía Blanca Lara, que está en Estados Unidos, a Sadie, a Gaby, a la mentora Gaby, a mi hijo Gibi, al mentor Efra, a la hermana Guadalupe, a Carla Peraza, a todo Ticula, a Ani Fuentes, a Rafael Castellanos, a mi tío Cheo, a Lupita Polanco, Sonia Alcudia, a Luis Guillén, a la mentora Sarita, a la hermana Charita Toledo, a la hermana Mago Corsa, a la hermana Chio Llaven, Fabiola Alegría, una amiga de la universidad, Mari, a mi prima Janet, y a la hermana Hortensia Echeverría, también de allá de Ticul. Bueno, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga, les mando un abrazo, y bueno, esperemos vernos la próxima semana y seguir compartiendo esto. Y recuerda, pronto se van a abrir los templos. Y si tú no tienes un lugar donde congregarte, yo te invito a mi casa, Yeshua, Rey de Reyes, que estamos ubicados en Andador Los Cocos 293, Colonia Albania Baja, frente a la casa del abuelo. Sabes, pronto se van a abrir las puertas y Dios quiere que tú vuelvas a su casa y te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Dios te bendiga, te mando un abrazo. Adiós.